Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Mater Patriae. Buenos días, queridos todos. Hoy es 5 de enero de 2026 y mientras el mundo observa las imágenes de Nicolás Maduro declarándose no culpable ante un juez en Nueva York, nosotros vamos a mirar lo que las cámaras no quieren mostrar. Bienvenidos a un episodio que ha decidido el titular de Mater Patriae, porque detrás de cada hombre fuerte hay una estructura de poder y a veces esa estructura tiene un rostro de mujer. Y si les dijera que la captura de Maduro fue el mayor encubrimiento de este siglo, y si el verdadero objetivo de Washington no era el hombre con el bigote, sino la mujer en la sombra, Cilia Flores. Hoy vamos a analizar por qué la residencia de Miraflores aparentemente no fue atacada realmente, qué pactos secretos está firmando Delcy Rodríguez, la maestra de las negociaciones, y por qué Rusia, bajo la sombra de los errores de Shoigu, ha dejado que Venezuela sea declarada un país muerto para el Kremlin. Así que sírvanse un cafecito. Hoy vamos a diseccionar cómo se vende una patria y quiénes son las verdaderas madres de este desastre. Ah, no hay nada como un buen café, ¿eh? Fuerte. Así que empezamos. Esto es De qué hablan Geo y con el título de hoy, Mater Patriae, la madre de la patria. El prisionero de Manhattan y el dueño del petróleo. El espectáculo ha comenzado en la Gran Manzana. Hace apenas unas horas, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores pisaron suelo estadounidense, pero no como invitados, sino que encadenados, frente al juez Alvin Herlestein. Maduro, pues, no bajó la cabeza, se presentó como el presidente de Venezuela y lanzó una frase que define su estrategia de defensa. Soy un prisionero de guerra. No reconoce la jurisdicción penal, se aferra al estatus político para intentar salvar lo que queda de su dignidad. Maduro se enfrenta a cargos de narcoterrorismo y conspiración, pero ha jugado una carta maestra en su defensa. Ha contratado a Barry Pollack, sí, el mismo abogado que logró la libertad de Julian Assange. Esto nos dice que Maduro no planea simplemente sentarse a esperar una condena. Planea convertir este juicio en un campo de batalla legal sobre la soberanía y la legalidad de su extracción. La próxima cita es el 17 de marzo, pero mientras tanto el tablero en Caracas se mueve bajo una nueva mano. Y mientras Maduro declara no culpable, Donald Trump ya habla como el nuevo administrador de la Hacienda. Sus palabras de este domingo son de una claridad absoluta. Nosotros mandamos. Trump ha amenazado a la presidenta interina Delcy Rodríguez con un precio más alto si no garantiza el acceso total al petróleo venezolano. Para Washington, Venezuela ya no es un país soberano, es un activo bajo gestión para reconstruir la economía estadounidense que se desploma a niveles astronómicos, ¿verdad? Así que la doctrina de nosotros mandamos. Analicemos esto, ¿ok? Porque aquí hay que leer entre líneas. La cooperación de Delcy. Trump dice que Delcy Rodríguez está cooperando. ¿Qué significa esto? Que mientras Maduro se declara prisionero de guerra en Nueva York, su vicepresidenta está negociando los términos de la entrega de los recursos naturales para evitar correr la misma suerte. Es la Mater Patriae, ¿no? Negociando la herencia mientras el padre está en la cárcel. El botín de guerra. Trump ya no habla de democracia ni de derechos humanos. Habla de acceso total al petróleo y otras cosas.
En su discurso, muchos analistas han contado las palabras, ¿no? Algunos dicen que la palabra narcotráfico la mencionó 3 o 4 veces. La palabra petróleo fue mencionada más de 20 veces y la palabra democracia fue mencionada 0 veces. ¿Ok? Venezuela ha pasado de ser un aliado de los BRICS a ser la estación de servicio privada de la administración Trump. El lamento de Moscú. Rusia ha condenado la agresión, lamentando la hostilidad ideológica. Ganará el pragmatismo. Pero seamos honestos, Moscú sabe que con Maduro en Manhattan y Delcy cooperando con Trump, su influencia en el Caribe ha recibido un golpe de gracia. Así que el juicio de Maduro es el circo para las masas, ¿no? Pero la verdadera noticia es la capitulación económica que Trump está dictando desde su despacho. Venezuela está bajo administración externa y la única pregunta es, ¿cuánto petróleo entregará Delcy para mantener su cabeza sobre los hombros? Dígame en los comentarios, ¿es Maduro un prisionero de guerra o simplemente un socio que se volvió incómodo para el sistema? Los leo en comentarios. Lo que vamos a discutir ahora, amigos, va a estar rebotando por todos lados porque hay mucha información. La he recopilado y ordenado de la manera tal de que sea más fluyente para los oídos de todos, pero lamentablemente esto es geopolítica y no es un partido de fútbol, no es derecha contra izquierda, no son los blancos contra los rojos, esto es geopolítica. Y pues tenemos que conectar todos los puntos. Vamos a tener que viajar de continentes, de países y de ideologías en ideologías para mantener el sentido de la verdad. Y aquí vamos a saltar al informe Ratcliffe, la CIA contra Trump y Putin. Sí, atención que aquí mientras el mundo celebraba la caída de Maduro, porque muchos la están celebrando, muchos no, en oficinas de Langley se estaba redactando un documento para engañar al propio Donald Trump. Rusia presentó pruebas de 100 drones, un enjambre coordinado desde Sumy y Chernihiv, volando a baja altura para decapitar al liderazgo ruso en Valdai. Putin llamó personalmente a Trump para decirle, Zelensky intentó matarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado profundo estadounidense? Negacionismo puro. Recordemos que la maquinaria mediática de Estados Unidos se activó como un reloj. Primero el New York Post, después el New York Times, y surgió que Rusia mentía para evitar la paz. Luego el Wall Street Journal lanzó la versión de que la CIA pues dijo que no había ataque a la residencia. Rusia se equivocó de objetivo. Según el informe de John Ratcliffe, que puso en el escritorio de Trump, los drones iban hacia una refinería. Es el mayor ejercicio de encubrimiento desde el inicio de la guerra, ¿no? La CIA protegiendo a Zelensky para que Trump no le corte el grifo tras su descabellada acción. Pero los hechos no mienten. El general Romanenkov ha detallado que el ataque fue escalonado y convergente. No era un error de navegación, era un intento de asesinato. Al negar esto, la inteligencia estadounidense está creando una brecha insalvable entre Trump y Putin, ¿verdad? Si Trump cree que es a su CIA y no a Putin, pues la paz que prometió para 2026 nacerá muerta, ¿verdad? Así que la trampa del 47, ¿verdad? Miremos esto con un sorbito de café porque hay que despertar las neuronas, ¿verdad? El espejismo de Caracas. Trump se siente invencible. Cree que si tomó Venezuela en 3 horas, puede manejar a Putin y Zelensky con un chasquido de dedos. Esa arrogancia es la que la CIA está usando para manipularlo. Le dicen, Rusia exagera. No dejes que te arruine el éxito de Maduro. La respuesta no diplomática. Lavrov y Ushakov han sido claros. Rusia no va a responder con comunicados. Si Washington decide creer la versión suavizada de la CIA sobre el ataque a Valdai y la masacre de civiles en Horley, Putin entenderá que Trump no tiene el control de su propio aparato de inteligencia.
Y ojo, que antes de empezar este video escuchaba a Larry Johnson en una entrevista y Larry Johnson pues se empieza a decir de que a el presidente Donald Trump ya se le fue el techo, ya lo dejó el avión y lo dejó con maletas. Larry Johnson pues analista de la CIA y me imagino que ha de ser un buen profiler, pues ha determinado que el presidente Donald Trump pues ya muestra indicios de demencia, que ya tiene problemas que pues son normales de la edad, pero que lo dejan con una capacidad de gobernar. No puede gobernar sus propias palabras e intenciones. Larry Johnson ha identificado que cuando Donald Trump habla, se maneja con bajos silencios y bajos y diferentes tonos de voz. No sé, en mi opinión, esto me refleja mucho lo que vimos anteriormente con la antigua administración de Washington, con Joe Biden. Joe Biden, si miramos sus videos de antes, pues era una persona muy agresiva, muy fuerte y directa, y después lo empezamos a ver con sus babosadas, ¿no? Y pues, aparentemente, la sanidad mental a Trump no le ha durado mucho. Le ponen cositas en su café, le ponen cositas en su coñac. ¿Qué es lo que está sucediendo con los presidentes de Estados Unidos últimamente? Pero algo sí es bien claro. Son unos títeres. Es increíble ver a Donald Trump ahí en el Air Force One cuando le hacen preguntas y a la par, ahí está la Lady Graham escupiendo y diciendo cosas y Trump salta como una bailarina y dice pavadas. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante porque en comentarios he visto que muchos me preguntan, Rodolfo, ¿quién es el siguiente? Pues vamos a ver, porque esto ha salido ya de la boca del trastornado, porque ya hay que hablar del trastornado Donald Trump. Y yo creo que de ahora en adelante, amigos todos, pues ya no tenemos que prestarle mucha atención a lo que Donald Trump dice, sino a lo que Estados Unidos hace. Regresamos al tiempo de la era Biden, cuando Putin y Xi Jinping hablaban y decían, no hay que medir sus palabras y las cosas que dicen, sino que los hechos que hacen. Los hechos son los que hablan, no sus palabras. Pues hemos regresado a este punto, donde ya no se le cree a Donald Trump. Es más, con lo que ha hecho Donald Trump en estos días, ha declarado a Estados Unidos como un país loco. Y yo creo que no crea, es así. Rusia y China pues ya están tomando nota y ya saben que se están enfrentando a un loco. Con respeto a muchas comunidades estadounidenses, pues de que no están de acuerdo con la inclinación de su gobierno, pero amigos, las otras grandes potencias están viendo a Estados Unidos como un país loco, un país demente. Así que, ¿quién manda en Washington? Regresamos otra vez a esta pregunta. En el tiempo de Biden nos preguntábamos esto a cada rato. ¿Quién manda en Washington? El hecho de que la CNN confirmara que Radcliffe entregó ese informe falso es la prueba de que el Estado profundo, pues, sigue operando. Quieren mantener a Trump en guerra con Rusia, usando a Zelensky como un ariete que puede atacar residencias presidenciales con total impunidad mediática. Así que estamos ante un momento de peligro máximo. Y es que lo peor de todo que es nuestro vecino, nuestro vecino del norte. China y Rusia lo tienen, lo tienen de lejitos. Pero nosotros está en el mismo suelo. Tenemos a un loco en el mismo suelo. Si Trump compra la mentira de que no hubo un ataque a la residencia, le está dando permiso a Zelensky para seguir escalando hasta el apocalipsis nuclear. Venezuela fue el postre, pero el plato principal de este 2026 se está cocinando con mentiras de la CIA. Yo les pregunto, ¿a quién cree que le creería Trump? ¿A su director de la CIA o a la llamada personal de Putin? Y a estas alturas, como dice Larry Johnson, el hombre ya está mentalmente fallando. El mismo New York Times
hizo una investigación donde entrevistó a más de 300 personas y las primeras partes de un artículo largo, desglosado creo que en 6 o 8 partes, el New York Times sale con la conclusión de que no se puede confiar en Donald Trump porque siempre la última persona que habló con Donald Trump va a ser el pensamiento de Donald Trump, va a ser el resultado siguiente de sus acciones. Es una persona completamente desequilibrada. Ese detalle de los Tomahawks, ¿no? Menciona el alivio de Trump de que Zelensky no los tenga. Trump sabe que tiene a un loco con cerillas cerca de un barril de pólvora, pero su propia gente le dice que las cerillas son de juguete. Y él se lo cree. Hablemos de la purga de los 22,000. ¿Limpieza o camuflaje? Lo que esperen. Aquí es donde la lógica se rompe. Muchos de ustedes se dirán, pero Rodolfo, si Trump ya limpió la CIA, ¿cómo es que le están mintiendo ahora? ¿Sí? Es la pregunta del millón, ¿no? Trump regresó a la Casa Blanca con una misión, según él, decapitar al Estado profundo. Y lo hizo con una brutalidad nunca vista. 22,000 empleados de la CIA, el FBI y el NSA fueron puestos en la calle. Una purga radical basada en la lealtad absoluta, ¿verdad? Trump puso a su hombre más fiel, John Ratcliffe, al frente de la CIA. Ratcliffe, el hombre que desmintió la farsa del laptop de Hunter Biden cuando 51 agentes mentían, ahora tiene las llaves de Langley. Ha barrido con analistas que llevan 20 años supervisando a Rusia, incluso despojó de sus autorizaciones de seguridad a decenas de funcionarios acusados de violar sus juramentos sobre el papel, la CIA. Hoy, pues, se podría decir que es el ejército personal de Trump. Pero entonces, ¿por qué Ratcliffe le entregó un informe que contradice la llamada personal de Putin sobre el ataque a Valdai? ¿Mm? Podríamos llamar esto la trampa de la lealtad. Miremos el fondo de esto, porque aquí hay una lección de poder. El miedo con filtro. Cuando purgas a 22,000 personas, los que se quedan tienen un miedo cerval, ¿no? Pero el miedo no siempre garantiza la verdad. A veces garantiza que solo te digan lo que quieres oír, ¿verdad? Si la CIA sabe que Trump quiere la paz a toda costa, sus analistas, incluso los neos, podrían estar suavizando los informes sobre los ataques de Zelensky para no arruinar la narrativa del éxito del presidente. Ratcliffe, ¿leal o manipulado? John Ratcliffe es un hombre de Trump, pero incluso el director de la CIA depende de la información que le suben sus subalternos. Si los mandos medios que sobrevivieron a la purga siguen siendo leales a la vieja guardia de la OTAN, Ratcliffe podría estar alimentando a Trump con datos falsos sin saberlo. O peor aún, Ratcliffe está priorizando la estabilidad del gobierno de Trump por encima de la realidad en el frente ruso. La brecha Putin-Trump. Este es el verdadero complex occultus, ¿no? Al decirle a Trump que Rusia se equivocó y que los drones no iban a su casa, la CIA está invalidando la palabra de Putin. Están sembrando la semilla de la duda entre los dos líderes. Si Trump cree que Putin le mintió sobre el ataque a Valdai, la confianza necesaria para el acuerdo de paz de febrero de 2026, pues, se desvanece. Así pues, de que no se engañen. Una purga de personal no es una purga de ideología. Trump puede haber cambiado a los nombres, pero el sistema de inteligencia estadounidense tiene una inercia propia que busca la confrontación con Rusia. Trump cree que tiene la CIA en su bolsillo, pero en el tema de Valdai parece que la CIA lo tiene a él en un espejismo. Yo les pregunto, ¿creen que Ratcliffe está protegiendo a Trump de una verdad incómoda o que el Estado profundo es un monstruo al que no se puede cortar la cabeza? La conexión con Venezuela. Trump cree que con la CIA de Ratcliffe limpió Caracas en 3 horas, en 33 minutos. Pero esa misma CIA le dice que los 100 drones en Rusia fueron un error de navegación. ¿Ven la contradicción?
El espejo de Noriega. ¿Por qué Trump cayó? Y es que aquí es donde está el nudo gordiano. Muchos se preguntan por qué Trump, después de estar indignado con Zelensky por el ataque a Valdai, de repente se enfrió. La respuesta es el cinismo puro de la gran política. Trump estaba a minutos de ordenar algo que no se veía desde hace 36 años, el secuestro de un presidente legítimo. No podía señalar con el dedo a Zelensky por saltarse las reglas cuando él mismo estaba a punto de dinamitar el derecho internacional en Venezuela. ¿Mm? En 1989, si se recuerdan, fue Noriega en Panamá, acallado con música estridente en la Embajada del Vaticano. En el 2026 es Maduro en Caracas, extraído en una operación relámpago de tres horas para que Trump pudiera ejecutar su agenda venezolana. Sin interferencias, necesitaba que el tema de Rusia pasara a un segundo plano. Y ahí es donde entra la CIA de Ratcliffe con el informe correcto, ¿no? Le dieron a Trump la salida perfecta. Señor presidente, no fue un ataque a Putin, fue un error de navegación. Con ese papel en la mano, Trump pudo ignorar la sangre de Gerson y Valdai para centrarse en su botín de guerra, el petróleo venezolano. Yo podría llamar a esto la moneda de cambio, ¿no? A ver, analicemos esto porque esto es una lección amarga. Zelensky, el peón útil. El ataque a Valdai y los muertos, lamentablemente los muertos, tristemente, en el café de Horley se convirtieron en moneda de cambio. A la CIA le convenía proteger a Zelensky para que Trump no tuviera que lidiar con dos crisis existenciales al mismo tiempo. Limpiaron el expediente de Ucrania para que Trump pudiera limpiar a Venezuela. Intereses sobre emociones, ¿no? Trump puede odiar a Zelensky por loco, pero ama los recursos de Venezuela más de lo que respeta la seguridad de Putin. Los intereses de Estados Unidos están por encima de cualquier amistad o acuerdo de paz. Si tiene que aceptar una mentira de la CIA para que su operación en el Caribe no se vea empañada, pues lo hará sin pestañear. Y ya hemos visto que lo hizo. Y esto debe ser una lección para Rusia. Esto nos lo dice bien claro. Algo que debemos aprender. Que los rusos, pues, mejor dicho, que los rusos deben aprender. Dejar de hacer informes bonitos para el jefe. En eso, pues, me imagino pues que ya son expertos, ¿no? Sino a entender que en este 2026 la moral, pues, es un estorbo. Trump no es un pacificador, es un pragmático despiadado que usará cualquier método para que Estados Unidos vuelva a ser el dueño del tablero. ¿Se acuerdan cuando hablamos del complex ocultos, no? Se cierra acá. La CIA no solo engañó a Trump, le dio la coartada que él necesitaba para ser tan brutal como Zelensky, pero en su propio patio trasero. La sangre en Ucrania compró el silencio de Washington sobre Venezuela. ¿Creen que Putin aceptará este cambio de cromos? ¿O la respuesta rusa será tan asimétrica que Trump se arrepentirá de haber creído ese informe? Hablemos de Cilia Flores, el verdadero botín de Washington. A ver, porque miren bien a esta imagen. El 1 de enero, Cilia Flores cumplía 73 años. El 3 de enero, los SEALs la sacaban de su cama en Caracas. Muchos se preguntan, ¿por qué quiere Trump a la primera dama? La respuesta corta es que Cilia no es la esposa de. En el complejo ocultos del chavismo, ella es la arquitecta. Sí. Maduro es la voz. Cilia es el código legal que permitió que el sistema sobreviviera durante décadas. Washington no capturó a un acompañante, capturó a la eminencia gris de Venezuela. Abogada inflexible, fue ella quien logró la liberación de Hugo Chávez en 1994. Desde entonces, su carrera fue un cohete. Fue la primera mujer
en presidir la Asamblea Nacional y la Procuradora General que blindó legalmente, pues, al régimen. En Venezuela la llaman la madre de la patria, Mater Patriae. Pero en las oficinas de la DEA en Nueva York la ven como la jefa de una estructura militar y política que controla los hilos del PSV. Su captura es el golpe definitivo al legado de Chávez. Así que la madre de todos los secretos, ¿no? Pongamos esto sobre la mesa, porque aquí está la clave del encubrimiento. Más que un símbolo, al llevarse a Cilia, Estados Unidos ha decapitado la memoria jurídica del chavismo. Ella sabe dónde están los contactos, quiénes firmaron los indultos y cómo se movieron los fondos durante 25 años. Maduro puede declararse prisionero de guerra, pero Cilia es la que tiene las llaves del archivo. Y aquí, por supuesto, nos encontramos con el factor psicológico. Maduro es un hombre emocional. Trump sabe que tener a Cilia en una celda contigua en Nueva York es la palanca de presión más grande que existe para que Maduro hable. Primero tienen que apretar a la primera combatiente. Es una jugada de ajedrez brutal, sádica, horrible, fea. Han capturado al rey para que la reina entregue el tablero. ¿Por qué Delcy se salvó? A ver, fíjense en el detalle. Cilia está en Nueva York, pero Delcy Rodríguez está en Caracas, cooperando con Trump. Así que la madre de la patria ha sido sacrificada mientras que la maestra de las negociaciones toma el mando. ¿Fue Cilia el precio de Delcy que Delcy pagó para quedarse con el poder interno? Y es que esta es la razón del título de este episodio, que no es casualidad. Mater Patriae es el reconocimiento de que en Venezuela el poder real siempre tuvo perfume de mujer y mano de hierro. Con Cilia tras las rejas, el chavismo ha perdido su brújula moral y legal. Una pregunta para ustedes. ¿Creen que Cilia Flores negociará su libertad entregando los secretos de los últimos 20 años o morirá como la fiel combatiente que siempre dijo ser? Es que anteriormente yo pensaba que de repente hubo un acuerdo a puerta cerrada. Pero cuando empecé a escudriñar toda esta información acerca de Cilia y empecé a ver su profile, su historia, no. Esta mujer no va a hacer un acuerdo de esta índole. Esta señora ha sido la que realmente ha sido secuestrada. Así que concilia en familia, ¿no? La madre protectora, la fiscal implacable, de la televisión estatal a la corte de Manhattan. Así de rápido, pues podemos ver que se cae un imperio, ¿no? Y no hay que dejar ese detalle del 3 de enero. Les recuerdo que la sacaron de la cama. Esto humaniza la derrota y muestra la vulnerabilidad del poder que se creía eterno. Acuérdese de esto. ¿Okay? Ahora, hablemos de ese famoso cuartel de los soles, cuando la familia es la perdición. Y les digo una cosa, esto hay que tomarlo con un gran puñado de sal, porque miren este cuadro. Antes de empezar a redactar este guión, escuchaba a Alexandre Mercurios, que yo considero pues que tiene razón. Él habla que en nuestra región el vicepresidente suele ser el que sostiene el cuchillo. Pero en el caso de Venezuela, la traición no empezó en la oficina de Delcy Rodríguez, empezó en la mesa del comedor de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Washington no ha ido a capturar a un presidente ideológico, ha ido a liquidar a lo que la fiscal Pamela Bondi describe como la cabeza de un imperio del narcotráfico. La historia de Cilia y Nicolás es la de una unión que comenzó en los sindicatos de autobús y terminó en una celda de Manhattan. Cilia, 10 años mayor, abogada de hierro y madre de la patria, pues ha sido el ancla de Maduro.
Pero esa misma ancla fue la que empezó a hundir el barco en el 2015, cuando sus sobrinos fueron capturados con 800 kilos de cocaína, lo que Maduro llamó un ataque liberado de la DEA. Lo llamó, que la DEA lo llamó un negocio familiar. Hoy esa factura de 2015 ha llegado con intereses. Cargos por narcoterrorismo, armas de guerra y el envío de cientos de miles de toneladas de droga a Estados Unidos. Todo esto según el guión estadounidense, ¿verdad? No tengo ni la más mínima prueba de esto, pero esto es lo que los estadounidenses pues consideran ellos tienen en su poder. Así que, traición o entrega pactada. Hablemos de esto con realismo político. La sombra de los 50 millones. La recompensa por Maduro pues subió de 15 a 50 millones de dólares. En un país donde la hiperinflación ha devorado todo. ¿Creen que no hubo alguien en el círculo íntimo, quizás cerca de la vicepresidencia, que decidió que 50 millones y el perdón de Washington valían más que la lealtad a un líder en decadencia? Y ese nepotismo como talón de Aquiles, ¿no? Cilia Flores blindó el Estado con sus familiares. Convirtió la estructura pública en un búnker privado, pero al hacerlo creó demasiados puntos ciegos. La Fiscalía de Nueva York no tiene solo testimonios, tiene décadas de pruebas de cómo el Cartel de los Soles, la élite militar venezolana, operó bajo la protección directa de la Mater Patriae, según ellos, ¿no? Todo esto tiene que ser demostrado, comprobado y debatido en la Corte. Delcy Rodríguez y el efecto Mercurius. Sí, la historia se repite, como dice Mercurius. Delcy está haciendo lo que hicieron en su día otros vicepresidentes de la región. Desmarcarse del líder caído para salvar el sistema. Trump dice que ella coopera. ¿Mm? ¿Es Delcy la que entregó las coordenadas de la cama de Maduro a cambio de heredar el control del petróleo? Es que el juicio en Nueva York no es solo por política, es por 25 páginas de una acusación formal, pues que pide cadena perpetua. La madre de la patria ahora duerme en una cárcel federal y el hijo de Chávez espera un turno ante un juez que no acepta bolívares ni discursos ideológicos. ¿Es posible que la caída de Maduro sea el borrón y cuenta nueva de que Delcy Rodríguez pactó con Trump para mantener el chavismo sin Maduro? No sé. Los leo en comentarios. Segundo café. Así pues de que sobre Mercurius, pues analistas como Alexander Mercurius ya huelen el aroma a la traición interna. De esto hablamos el sábado, ¿verdad? Pues donde se hablaba de la traición, donde analizamos la anatomía de una traición. Ahora Alexander Mercurius pues nos da más, le pone más leña al fuego y nos trae esta historia verídica de nuestro querido continente y el pasado con nuestros queridos vicepresidentes. Mercurius en su monólogo pues pone como ejemplo Ecuador, Brasil. Sí, cuestión de poner atención a estas cosas, ¿no? Y es que ese dato de Cilia, ¿no? Que es de 10 años mayor para reforzar su imagen de mentora, pues se le considera pues la eminencia gris. Ella era la que sabía, él era el que hacía. Hablemos de la eliminación de la competencia y el camino libre para Delcy. Porque aquí es donde, de nuevo, vamos a hablar de un complex occultus que se vuelve cristalino, ¿no? Muchos se preguntan por qué los SEALs, los Delta Forces, no dejaron a Cilia en Caracas. El coronel ruso Andrei Pinchuk lo dice sin rodeos. Cilia Flores fue eliminada porque era la única figura con el poder suficiente para evitar que Venezuela se convirtiera en el protectorado que Trump desea. Si Cilia se quedaba en Miraflores, Delcy Rodríguez nunca habría podido consolidar su mandato,
cooperativo con Washington. Habría habido una guerra civil dentro del chavismo. Cilia no es una primera dama convencional, ex fiscal general, expresidenta del Parlamento y jefa de la estructura legal del país. Para la inteligencia de Estados Unidos, dejarla libre significaba el fracaso de la operación. Ningún funcionario venezolano habría obedecido a Delcy Rodríguez sabiendo que la madre de la patria seguía en el país. Al llevársela a Nueva York, Washington ha despejado el camino para que Delcy gobierne sin contrapesos, bajo las instrucciones directas del despacho Oval. Y es que aquí viene lo que podríamos llamar la maldición de los líderes caídos, ¿no? Porque la historia nos está gritando en la cara. El presidente de Ceausescu, en 1989, Nicolae y Elena Ceausescu fueron juzgados y ejecutados juntos en Rumanía. ¿Por qué? Porque el sistema sabía que si uno se quedaba vivo, el movimiento podía resurgir. En el caso de Maduro, Estados Unidos ha preferido el modelo peruano de Ollanta Humala. Cárceles separadas, pero neutralización total. Cilia en Manhattan es la garantía de que el madurismo ha muerto políticamente. Delcy Rodríguez, pues podríamos llamarle ahora la elegida, ¿no? Fíjense en el cinismo de la jugada. Trump menciona a Delcy como la que coopera al arrestar a Cilia. Trump le ha hecho a Delcy el mayor favor político de su vida, podríamos ver. Le ha quitado de encima a su mayor rival interna. Ahora Delcy tiene el control total de los recursos, pero con una soga en el cuello. Una soga al cuello. Si deja de cooperar, ya sabe que la cárcel de Nueva York la espera. Pero si midimos las palabras de Donald Trump, yo creo que ni la cárcel va a oler a esta señora. Así que Venezuela como botín petrolero, ¿no? Pinchuk, yo diría que tiene razón. Esta operación fue diseñada para tomar el control de los recursos y para controlar el petróleo. Necesitaban un gobierno dócil. Cilia Flores era demasiado fogosa, demasiado independiente y demasiado leal a la vieja guardia para permitir que Trump reconstruyera Venezuela a su imagen y semejanza. Así que la captura de Cilia Flores es la prueba de que esto no es una misión de justicia, sino una reestructuración geopolítica. Han decapitado a la familia para instalar a una administradora. La Mater Patriae está en una celda y la maestra de las negociaciones está en el trono. Pero, ¿quién tiene realmente la corona? ¿Creen que Delcy Rodríguez ya tenía pactado este escenario antes de que los Deltas Forces aterrizaran en Caracas? Los leo en comentarios. Les mencioné el modelo Humala, ¿no? Y lo hago para que, con referencia pues a lo que Mercurius mencionaba anteriormente, ¿no? Que es esa parte de la limpia del sistema, ¿no? A una pareja presidencial para cambiar el rumbo de un país. Esto debe ser una advertencia. Porque yo diría, para todos estos que están celebrando esta caída de Maduro, no celebren la caída de un dictador sin mirar quién se queda con las llaves de la caja fuerte. Lo repito, no celebren la caída de un dictador sin mirar quién se queda con las llaves de la caja fuerte. Así que el trofeo de cristal, ¿no? Cayó Trump en la trampa de Caracas. Prepárense para el giro de guión más increíble de este 2026. Mientras el mundo cree que Trump es el genio que tomó Caracas en 3 horas, hay una verdad mucho más turbia emergiendo. Y se dijera que el séquito de Maduro le tendió una trampa a Washington. Y si Maduro no fue capturado, sino entregado por su propia gente para salvar el sistema. La paradoja es total. En Mar-a-Lago, Trump presume que Delcy Rodríguez le dijo al secretario de Estado Marco Rubio, haremos lo que necesiten. Pero en Caracas, la misma Delcy grita agresión. Y el ministro Padrino López jura resistencia eterna. ¿Quién miente? La realidad es que el séquito de Maduro
aquellos que realmente controlan el país y el negocio, decidió deshacerse de un presidente que ya no servía, debemos verlo. Le dieron a Trump su juguete, su premio de consolación en una celda en Nueva York, a cambio de que Estados Unidos no invadiera realmente el país ni instalara a la oposición en el poder. Por ahí alguien me comentaba y me decía, quizás Maduro se sacrificó a sí mismo para evitar un baño de sangre. Pero Cilia, no sé. El sacrificio del rey. Analicemos esto porque es de un nivel de cinismo y es catastrófico. Esa traición a María Corina Machado. Este es el punto, diría, más oscuro. María Corina Machado, la flamante Premio Nobel de la Paz 2025, pues ha sido descartada por Trump. Él mismo lo ha dicho, no tiene apoyo, no es idónea. Quizás sea buena gente, pero no es idónea. Washington ha preferido pactar con la continuidad de Delcy Rodríguez antes que con la democracia que premió Oslo. ¿Por qué? Porque Delcy ofrece petróleo y control. María Corina ofrece principios, idealismos, y Trump quiere barriles. No idealismos, no medallitas, no trofeos. La trampa de la invasión única, ¿no? Trump cree que tiene la sartén por el mango, pero Pete Hegseth, su secretario de guerra, hago la salvedad, antes secretario de defensa, ahora es secretario de la guerra. Pete Hegseth es secretario de la guerra. Saben que una invasión real sería un suicidio político ante un Congreso hostil. Caracas ha pagado un precio, podríamos decir, bajísimo, unos pocos aviones y la entrega de un Maduro desgastado. A cambio, ha logrado que el sentimiento antiestadounidense se dispare en toda Iberoamérica, uniendo incluso a los que antes despreciaban a Maduro. Es esa doctrina Monroe 2.0, o podríamos llamar ahora Don Roe, ¿no? Trump ha resucitado la vieja doctrina de 1823 para decir que el hemisferio es suyo. Pero mientras él se enfoca en limpiar su patio, Europa y el resto del mundo lo miran con horror. La trampa es que al llevarse a Maduro, Trump se ha hecho responsable del caos de Venezuela. Si el país no se reconstruye mágicamente, el fracaso será solo suyo. Así que, como pueden ver, este es el título de este episodio. Mater Patriae. Cobra un nuevo sentido, ¿no? La verdadera madre de esta nueva etapa no es Cilia Flores, que está en una celda, es Delcy Rodríguez, que ha logrado lo imposible, entregar al jefe para quedarse con el mando, con la bendición secreta de Washington y el apoyo público del ejército venezolano. Así que pregunta para ustedes, ¿es Maduro un prisionero de guerra o la moneda de cambio que sus propios generales usaron para comprar su supervivencia? Los leo. Trump prefiere negociar con Delcy, que tiene sanciones, que con un Nobel de la Paz. Pues yo diría que eso pues define su política exterior, ¿no? El término secretario de guerra, ¿se recuerdan? Pete Hegseth. Esto refuerza la idea de que la administración Trump ha cambiado incluso el nombre de instituciones, Departamento de Defensa por Departamento de Guerra. Esto marca una nueva era, gente. Sí. Hablemos del dominó petrolero. De Caracas a Teherán. Como les digo, vamos a estar saltando de continentes y de países, ¿verdad? A ver. Suban un poco el volumen a esto porque esto pues, va a revelar el mapa por completo. Venezuela no fue un evento aislado. Fue un ensayo general. Lo que Washington ha bautizado como caos racional ya tiene un nuevo objetivo en el radar. Mientras Trump presume en Truth Social de haber tomado Caracas en 3 horas, sus aviones de carga pesada C-17 están aterrizando en la base de Fairford, la misma actividad que vimos en junio de 2025, justo antes de los ataques a las plantas nucleares de Natanz y Fordo. ¿Se acuerdan? En Irán. Irán está bajo asedio. Y no solo por bombas. Desde el 28 de diciembre hay una revolución de color.
tecnológicamente avanzada que sacude a Teherán. ¿Sí? El rial iraní se ha desplomado en un 52% y el hambre está empujando a la gente a las calles. Pero el arma secreta de este 2026 no es solo el dólar, es el código. Elon Musk, el brazo tecnológico de la administración Trump, ya no se esconde. Responde en farsi a los ayatolas diciéndoles, pueden engañarse a sí mismos, pero el tiempo se acabó. Es la guerra psicológica total, donde Starlink enciende los haces de luz mientras los drones preparan el camino. ¿Sí? Las cartas de triunfo de Rusia. Miren, porque el coronel Pinchuk nos está dando la clave de la que Rusia debe aprender. El método de la quirúrgica, ¿no? Estados Unidos ya no quiere guerras de ocupación, quiere desmantelar estados. En Venezuela lo lograron entregando a Maduro y dejando a Delcy Rodríguez cooperando. Veremos cómo va todo esto, ¿no? Esto hay que darle tiempo para ver cuál va a ser realmente la CIA de Delcy Rodríguez y cómo va a actuar. En Irán buscan la caída de la moneda que haga el trabajo sucio antes de que el primer misil toque el suelo. Ahora bien, la respuesta de Putin. Trump está jugando al límite. Se siente invencible tras Venezuela y amenaza incluso con ir por Colombia y Petro si no limpian su patio. Es el momento para que Rusia juegue sus cartas de triunfo. ¿Dejará Moscú que Irán caiga como cayó Caracas? ¿O veremos una respuesta asimétrica en el tablero ucraniano para frenar esta euforia expansionista de Washington? Esa doctrina Monroe 2.0. Trump ha sido claro en el Air Force One. Estamos a cargo. Ha resucitado la doctrina Monroe no solo para las Américas, sino como un mensaje al mundo. Si no eres pragmático y haces negocios con Estados Unidos, tu presidente puede terminar en Nueva York antes del desayuno. Así pues que este episodio Mater Patriae nos enseña que la patria no es solo el suelo, sino la estructura que la sostiene. Y en este 2026, esta estructura está siendo hackeada, bombardeada y comprada por un equipo de Washington que no tiene frenos morales. Otra pregunta para ustedes. ¿Creen que el próximo 5 de enero, bueno, hoy 5 de enero, estaremos analizando la captura de los líderes en Teherán? ¿O Rusia finalmente pondrá un alto a este efecto dominó? ¿Será posible que Rusia le va a decir un basta? 5 de enero. Es que hoy es 5 de enero y Trump ya está hablando de Colombia e Irán. Es que la tinta de la captura de Maduro ni siquiera se ha secado y ya está marcando el próximo mapa. Ese factor Musk, hay que darle importancia a la intervención en Farsi. Es el símbolo, pongan atención, este es el símbolo que Silicon Valley y el Pentágono ahora son la misma cosa. Si antes se hablaba y se especulaba de esto, pues ahora está claro, más claro que el agua. El Pentágono y el Silicon Valley son la misma cosa. Hablemos del doble rasero de Guantánamo y la trampa de la libertad. A ver, mientras Washington se llena la boca hablando de la libertad del pueblo iraní y envía drones para proteger a los manifestantes en Teherán, pues otra vez el coronel Andrei Pinchuk nos lanza una verdad incómoda a la cara. ¿Con qué autoridad moral habla de ocupación quien mantiene 117 kilómetros cuadrados de suelo cubano bajo bota militar desde hace décadas? Guantánamo es el monumento al cinismo. Una ocupación que todos hemos aceptado por costumbre, mientras el mundo arde por las nuevas reglas de Trump. Pero Irán no es una isla bloqueada. Mohammed Bagher Khalibaf ha sido claro.
Si un solo misil estadounidense toca suelo persa, todas las bases de Estados Unidos en la región se convertirán en cenizas. Ya no son solo palabras. Irán ha llevado sus cartas a las Naciones Unidas, apelando una legalidad que Washington parece haber tirado a la basura el 3 de enero en Caracas. Y mientras tanto, en las calles de Bushehr y Lorestán, la protesta ya no es con carteles, es con fusiles. La Revolución de Color de 2026 se está convirtiendo en un levantamiento armado que podría, yo diría, devorar a todo el Medio Oriente. El pacificador de Trump, ¿no? El hombre de la paz. El hombre que buscaba el premio Nobel de la Paz, que es una farsa, pero igual. Así que ese es el fin de la geopolítica como la conocíamos. Llegamos al final de este tazón de café, mientras, pues, la conclusión del mate previa es amarga. La legitimidad del más fuerte. En este nuevo orden, la soberanía es un lujo que solo tienen los que pueden defenderla. Venezuela cayó porque su élite prefirió entregar al padre para salvar el negocio. Irán, por el contrario, parece dispuesto a morir matando. La trampa de Cuba. Esa mención de Pinchuk sobre el representante especial para Cuba es una advertencia. Si Trump termina con Irán y Venezuela, Cuba es la siguiente en la lista. Guantánamo no solo es una base, es la cabeza de playa para lo que viene. Rusia en el muro, ¿no? Moscú, ha visto cómo sus aliados caen o son asediados. La pregunta para este 5 de enero, al día de hoy, es: ¿seguirá Rusia siendo reflexiva y diplomática o empezará a usar el mismo lenguaje de la fuerza que Trump ha ignorado con sus rayos sobre Caracas? A ver, veamos esta revisión del dominó. El fin de la hegemonía. Yo diría que llegamos al corazón de la tormenta. Washington cree que ha activado un efecto dominó que le dará el control total del petróleo mundial. Podríamos decir que Venezuela ya cayó. Irán está en la mira. Pero el dominó podría empezar a caer en la dirección opuesta. ¿Sabe quién es el último en unirse a la lista de países preocupados? Dinamarca. La inteligencia militar danesa acaba de declarar oficialmente a Estados Unidos como una amenaza para su seguridad nacional. ¿El motivo? La obsesión de Trump para anexarse Groenlandia por cualquier medio necesario. Lo dijo en el Air Force One. Por motivos de seguridad nacional, necesitamos Groenlandia. Ya, la necesitamos. Y ahí estaba Lady Graham saltando de la alegría. Ay, pues, yo mejor me río en vez de enojarme o ponerme a llorar. Es que es increíble lo que estamos viendo. Tenemos a un país loco en el norte. Están locos. Lo preocupante es quién va a controlar a este loco. Los que pueden hacerlo están del otro lado de los océanos. Esa arrogancia de la Casa Blanca está logrando lo imposible. Fracturar a la OTAN desde dentro mientras Trump amenaza con limpiar su patio trasero, atacando laboratorios en Colombia e ignorando la soberanía de sus aliados. Rusia ha dejado de ser reflexiva. Putin ya ha desplegado los misiles Oreshnik en Bielorrusia. Sí, capaces de alcanzar cualquier capital europea en minutos. Y sus submarinos están apareciendo en lugares donde nadie los esperaba. Moscú ya no envía notas diplomáticas, ahora envía coordenadas. Así que nos encontramos con el jaque mate de Guantánamo. A ver, miremos esto, porque la jugada maestra que propone el coronel Pinchuk es la que podría cambiarlo todo, yo diría. Guantánamo como espejo. Si Estados Unidos quiere hablar de ocupación en Ucrania o de libertad en Irán, pues Rusia está lista para poner sobre la mesa los 117 kilómetros cuadrados de suelo cubano que Washington ocupa ilegalmente en Guantánamo. Es el fin de la superioridad moral de Occidente. El tsunami económico. Trump apuesta a que derribar regímenes
va a fortalecer el dólar. Pero el mundo está demasiado interconectado ahora. Desestabilizar a los grandes productores de energía simultáneamente podría generar un tsunami financiero que sepulte a Wall Street bajo los escombros de su propio caos racional. ¿Quién es el siguiente? The Guardian lo dice claro. Venezuela solo es el comienzo. Si no eres una potencia nuclear como Rusia, hoy nadie está a salvo. Ni Dinamarca, ni Cuba, ni Irán. Estamos en la era de la diplomacia del martillo. Sí, pues de que este Mater Patriae de hoy es una advertencia para todos. El tablero está ardiendo y las fichas de dominó se mueven. La pregunta no es quién será el próximo en caer, sino quién quedará en pie cuando el polvo se asiente. Así que Delcy Rodríguez, la dama de hierro de las sombras, ¿no? Sí. Por un lado, porque aquí la trama se vuelve cerebral. Trump ha amenazado a la presidenta interina Delcy Rodríguez diciendo que lo que le espera sería algo peor que a Maduro. Pero, ¿es eso una amenaza real o un teatro para ocultar que ella es la elegida de Washington? Delcy no es una conductora de autobús. Es una abogada con doctorados en París y Cambridge. Es la maestra de las negociaciones secretas. Y la mujer que durante años controló cada centavo que entraba y salía de Venezuela. Mientras los Delta Force sacaban a Maduro de su cama, Delcy Rodríguez ya estaba al teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. La frase que Trump filtró es demoledora. Haremos lo que necesite. Según el New York Times, el Departamento de Estado ve en ella a la candidata aceptable. ¿Por qué? Porque Delcy conoce el sector energético, supervisaba el bloqueo económico y, a diferencia de Maduro, habla el lenguaje de las élites globales. Es la primera mujer en ejercer, pues, la presidencia de Venezuela. Pero lo hace bajo la sombra de un pacto que podría haber entregado la cabeza de su jefe para salvar la estructura del Estado. Así es sencillo. El efecto vicepresidente, ¿no? A ver, analicemos esto con astucia. La Constitución como escudo. Delcy asume el poder apelando a la legalidad constitucional tras la ausencia de Maduro. Es la jugada perfecta. Mantiene la fachada de legitimidad ante el pueblo venezolano mientras negocia las condiciones de la rendición ante Washington. Como decía Mercurius, ¿no? Es el clásico vuelco desde la vicepresidencia, el segundo al mando que sobrevive al naufragio del primero. La elegida por pragmatismo, ¿no? ¿Por qué no María Corina Machado? Porque Delcy ya tiene las llaves del PDVSA y el control de los militares. Washington prefiere una dictadura cooperativa que le garantice petróleo mañana mismo, a una líder opositora que tenga que reconstruir el país desde cero. Así que Trump no busca democracia, busca eficiencia extractiva. Así que, ¿patriota o liquidadora? Sus aliados en Caracas, como el profesor Díaz Ferrer, la llaman patriota e inteligente. Pero en el Complex Ocultos, que siempre analizamos acá en De qué hablan Geo, su inteligencia es precisamente lo que la hace peligrosa. Ha pasado de ser la sombra de Maduro a ser la interlocutora única de la Casa Blanca. Así que el título de este episodio, Mater Patriae, se divide hoy entre dos mujeres. Cilia Flores, la madre que cayó con el padre, y Delcy Rodríguez, la hija política que ha decidido que la patria solo sobrevive si ella se sienta a la mesa con el enemigo. Así que pregunta para ustedes, comunidad. ¿Es Delcy Rodríguez la salvadora de Venezuela o la encargada de liquidar la herencia de Chávez al mejor postor en Washington? Los leo con mucha atención. París y Cambridge, ¿no? Contrasta esto con la imagen del chofer de buses de Maduro, ¿no? Quizás esto explica por qué Rubio y Trump prefieren hablar con ella, ¿no? Ese tono de cooperación, ¿no? Haremos lo que necesite. Sospechoso, ¿no?
¿Y qué es ese lo que necesite? ¿Petróleo? ¿Nombres? ¿Rutas? Bueno, el juego de Delcy, ¿no? ¿Patriota o heredera de la rendición? Aquí es donde el complex ocultos yo diría que llega a su punto máximo. Trump ha lanzado una amenaza que hiela la sangre. Dice que la situación de Delcy Rodríguez podría ser peor, mucho peor que la de Maduro. Pero mientras lanza rayos por la boca, sus funcionarios en el Departamento de Estado le susurran al New York Times que ella es la candidata aceptable. ¿Cómo se explica esta esquizofrenia de Washington? No? Muy simple. Trump está usando el garrote para que Delcy entregue el petróleo, pero le ofrece la zanahoria de dejarla en el trono si garantiza las inversiones de Chevron y ExxonMobil. Delcy Rodríguez ha respondido con una elegancia gélida en su Telegram. Habla de cooperación y convivencia fuerte, citando incluso a Maduro como un hombre de paz. Es una jugada maestra de relaciones públicas, ¿no? Se presenta ante su pueblo como la defensora de la soberanía que evita la guerra. Y eso es cierto. Hay que darle crédito por eso. Mientras que ante Marco Rubio se presenta como la gestora eficiente que puede sacar el petróleo que Trump tanto ansía. Ella ha logrado que lo que parecía imposible, que los republicanos, pues que solían odiar todo lo que huele a socialismo, pues que queden impresionados con su gestión económica. Ahora, puede ser que esto solamente sea un acto de guión, porque si nos recordamos, antes de que todo esto sucediera, pues Maduro estaba en negociaciones con los estadounidenses, les ofrecía todo, pues todo abierto, acceso al petróleo, les ofrecía absolutamente todo. Así que el tablero de la maestra de las sombras, ¿no? Aquí es donde, pues, yo diría que se decide el destino de Sudamérica. El descarte de la Nobel, ¿no? Es oficial. Marco Rubio lo ha confirmado en la NBC. Marina Corina Machado no es la opción. Washington prefiere la estabilidad de una estructura que ya controla el territorio y los fusiles. Han sacrificado a la oposición democrática por el pragmatismo petrolero. El mensaje para la región es brutal. No importa si eres Premio Nobel de la Paz, si no controlas el petróleo, pues no nos sirves. Y la purga de influencias. Rubio ha sido clarísimo. El objetivo no es Maduro, es sacar a Irán, Rusia, China y los cubanos de Venezuela. Delcy tiene la misión imposible. Debe convencer a Trump de que puede ser socia energética mientras mantiene sus vínculos estratégicos con Moscú y Pekín. No ser una simple marioneta. Así pues de que se puede servir a dos amos, a dos señores cuando uno de ellos tiene a tu jefe en una cárcel de Nueva York. ¿Traidora o estratega? El pueblo que aún venera a Chávez y cree en Maduro la mira con lupa, ¿no? Si Delcy cede demasiado, será vista como la que entregó al líder a las fuerzas especiales. Si no cede nada, Trump promete que le irá peor. Es la encarnación del Mater Patriae que debe decidir si sacrifica su honor para evitar que su país sea borrado del mapa por una segunda invasión. Así pues, de que el juego de Delcy Rodríguez es el más peligroso del mundo. Está intentando ganar tiempo, evitando que la mecha de la revuelta estalle en Caracas mientras firma acuerdos con los mismos hombres que secuestraron a su presidente. Les pregunto, ¿es Delcy la última línea de defensa de la soberanía venezolana? ¿O es la administradora que Washington necesitaba para limpiar la casa y quedarse con la llave de la caja fuerte? Ahora, para terminar este profundo análisis, hay una cuestión de que hay que mencionar. Y hay que mencionar acá la sombra de Shoigu. ¿Por qué Rusia no salvó a Caracas? A ver, llegamos a un punto donde la geopolítica realmente duele. ¿Cómo es posible que un país con el sistema de defensa aérea más potente de Sudamérica, el S-300, Buki, 5.000 misiles IGLA, se quedaran ciegos y mudos mientras los helicópteros de Estados Unidos violaban el cielo de Caracas?
¿Por qué los guardias de Maduro murieron por decenas mientras las fuerzas especiales de Trump no tuvieron ni una sola baja? O al menos es lo que dicen, ¿no? La respuesta tiene un nombre que resuena con un eco de fracaso. La traición de las élites y la sombra de los generales retirados. Sí. El diputado ruso Andrei Gurulev no se anda con rodeos, no se anda con cuentos. Y dice, o fue una traición total de los mandos venezolanos, o estamos ante un montaje pactado entre las superpotencias. Pero hay un detalle que hiela la sangre. La seguridad de Venezuela está bajo la supervisión de figuras enviadas desde Moscú tras fracasar en otros frentes. El general Oleg Makarevich, el mismo que fue destituido en el 2023 tras el desastre ruso en Gerson. Fue el encargado de entrenar a los venezolanos. Si Makarevich aplicó en Caracas la misma estrategia que causó la retirada en el Dníper, el resultado que vimos el 3 de enero no es una sorpresa. Es una tragedia anunciada. Así que a esto le podríamos llamar el precio de la traición, ¿no? Porque aquí la lección es para Moscú. El cementerio de generales. Rusia, podemos ver que cometió el error de usar a Venezuela como un retiro dorado para generales que fallaron en el Distrito Militar Norte. Como bien dice Alexander Kartavych, la edad de hierro ya está aquí. No puedes enviar a hombres que perdieron batallas críticas en Ucrania a proteger el último bastión de los BRICS en el Caribe. El resultado es Siria, el resultado es Venezuela, bases en peligros y aliados capturados. Así que esto es colusión o negligencia. Si Rusia mantiene sus bases bajo el nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez, sabremos que hubo un pacto bajo la mesa. Si Rusia es expulsada, sabremos que la negligencia de los generales rusos entregó el petróleo más grande del mundo a las compañías de Texas sin disparar un solo misil de defensa. La resolución de Trump. Trump llama a Venezuela un país muerto. Su plan es simple: expulsar a Rusia y China y meter a las petroleras estadounidenses para revivir el cadáver. Si una defensa aérea que funcionara, pues el rayo de Trump no encontró resistencia porque alguien en Caracas o en los centros de mandos decidió apagar los radares. Así que este Mater Patriae se cierra hoy con una nota de advertencia. La patria no se defiende con discursos ni con generales del pasado. Se defiende con lealtad y tecnología de vanguardia. Venezuela ha caído y la sombra de Shoigu y Makarevich nos recuerda que el precio de la complacencia se paga en soberanía. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que los rusos en Venezuela simplemente no pudieron hacer nada o que hubo una orden de no intervenir para evitar una guerra directa con Trump? Pues leo. Bueno, amigos, aquí no estamos ante una película de acción de los años 80. Estamos ante la guerra mosaico y el dominio de la IA Palantir. Sí, de la inteligencia artificial Palantir. Hablemos de esta guerra mosaico, el algoritmo que devoró a Caracas. Aquí, olvidemos lo que sabemos sobre la guerra. Lo que pasó en Venezuela el 3 de enero no fue una invasión, fue una ejecución algorítmica. Mientras los expertos rusos y los instructores cubanos se preparaban para una guerra convencional, Washington desplegó la guerra mosaico. 32 cubanos murieron en sus puestos. Ellos no traicionaron. ¿Cómo peleas contra una inteligencia artificial que ya sabe dónde vas a estar antes de que des el primer paso? La doctrina de guerra estadounidense ha mutado, utilizando el sistema de IA Palantir. El Pentágono procesó cada búnker, cada frecuencia de radio y cada ruta de Maduro en milisegundos. La inteligencia artificial no solo analizó las opciones, sino que dirigió a las fuerzas especiales en tiempo real, desactivando las defensas aéreas S-300 con ataques cibernéticos y electrónicos antes de que el primer helicóptero despegara. Frente a la guerra mosaico, los métodos de Rusia y Cuba enseñaron a Venezuela resultados sencillamente, primitivos. Es esa
pérdida del miedo nuclear. A ver, porque esto es lo más peligroso que podemos escuchar el día de hoy. El mito del Oresnik. Occidente ha perdido el miedo a las armas nucleares rusas. ¿Por qué? Porque confían en su IA, confían en su inteligencia artificial y sus ataques preventivos que pueden inutilizar los silos antes de que se apriete el botón. Ujú. Los ataques de drones ucranianos a radares estratégicos rusos y el ataque a Valdai no son una casualidad. Son ensayos de un ataque de desarme total a la velocidad del rayo. Así es. Así que selección natural geopolítica, ¿no? Como dice el general Gurulev, estamos en una era de selección natural. Los fuertes devoran a los débiles. Rusia ha visto caer a sus aliados en Siria y ahora en Venezuela en tiempo récord. Si Moscú sigue librando una guerra prolongada y costosa en Ucrania con métodos del siglo XX, mientras el enemigo perfecciona la guerra de inteligencia artificial, el resultado será el mismo en otros frentes. Esa lección de los 32 cubanos. Cuba perdió el 21% de su sustento económico en la caída de Maduro. Sus agentes estaban en el corazón de la inteligencia venezolana y aún así no vieron venir el rayo de Trump. La tecnología ha superado a la lealtad humana. Si no tienes la tecnología para cegar el algoritmo enemigo, tu valor personal solo sirve para las estadísticas de bajas. Así pues, de que este 5 de enero de 2026 marca el fin de la era de la postura reflexiva. O Rusia y sus aliados saltan al siglo XXI de la guerra tecnológica, o seguirán viendo cómo sus piezas en el tablero caen una tras otra en operaciones de 3 horas o 30 minutos. Y hay que mencionar Palantir, porque Palantir es un nombre clave. La gente que sabe de tecnología, pues me imagino que van a sentir un escalofrío. Es la empresa de Alex Karp, que ha sido fundamental en Ucrania y pues ahora aparentemente también en Venezuela. Así que, Mater Patriae. Hoy hemos diseccionado el cadáver de una era. Mater Patriae no es solo el nombre de este episodio. Es el epitafio de un mundo que creía que la soberanía se defendía solo con banderas. Maduro está en Nueva York. Ciria Flores está en una celda. Delcy Rodríguez camina sobre brasas y el algoritmo de Palantir ya está buscando su próximo objetivo en Teherán o La Habana. Rusia tiene las cartas de triunfo, pero el tiempo de mostrar preocupación se ha terminado. Como dijo Gurulev, hoy solo los fuertes sobreviven. Y la fuerza ya no se mide solo en tanques, sino en terabytes y capacidad de respuesta inmediata. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Complex Ocultos. Yo soy Rodolfo. Esto es De Qué Hablan Geo y les recuerdo, si no están cuestionando la realidad, es que no están prestando atención. Guardia alta, siempre juntos, fuertes, apegados a la verdad y siendo justos.